Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los cobradores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿Tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: Sí, lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús le preguntó: ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes se les cobra impuestos de parte de los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: Por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago, echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Lo primero que aparece en este relato del evangelio es el anuncio de la hora de Jesús. Él mismo, hablando una vez más con entera claridad, anuncia a sus discípulos su dolorosa pasión, su muerte afrentosa y su gloriosa resurrección. Los discípulos no entendían de lo que les estaba hablando, pero solo escuchar que lo iban a torturar, que lo iban a humillar, que lo iban a matar, hacía que estos se llenaran de tristeza, y no es para menos. Jesús siempre habló con toda la claridad y nunca pretendió atraer discípulos con promesas manipuladoras, populistas o engañosas. Jamás. Siempre dijo que si le queríamos seguir, si deseábamos ser sus discípulos, teníamos que negarnos a nosotros mismos y cargar con la cruz de todos los días. En otro pasaje del Evangelio, Jesús dice de sí mismo que si humillan, maltratan, desechan, trituran y matan al leño verde, que es Él, ¿qué se harán con el seco? Definitivamente que ustedes y yo somos el leño seco y no podemos pretender que en la vida todo nos vaya de película y de primera en cuanto al mundo lo entiende, porque si somos seguidores, imitadores, discípulos de Jesús, que va siendo puntero adelante con su humildad, con su servicio, con su obediencia al Padre, y habiendo venido Él a este mundo a pagar la deuda de Adán y de todos nosotros su descendiente, tenemos también que pedirle con toda humildad que nos capacite con su gracia para que cuando vengan las tribulaciones, las persecuciones, las incomprensiones
y todo lo amargo que en esta vida llega, lo aprovechemos para que uniéndolo a Cristo en su cruz, también podamos obtener los frutos abundantes de la santidad mediante la purificación y así poder tomar parte de la gloria en la resurrección. La Pascua es el centro, el vértice de la razón de ser de nuestro discipulado cristiano. Hay que morir para vivir. Esto es lo primero en el Evangelio de hoy. Lo segundo es respecto a las responsabilidades que se dan de cumplir con las leyes, tanto civiles como de la iglesia, eclesiásticas. Aquí nosotros podemos darnos cuenta en este episodio cómo Jesús no desaprovechaba ningún momento, ninguna oportunidad para catequizar y para formar y educar a sus apóstoles. Ahora se trata del pago del impuesto religioso. Todo buen judío lo tenía que pagar, y cuando los cobradores, los recaudadores del impuesto para el templo, le preguntan a Pedro si Jesús lo paga, él responde, claro que sí. Jesús sabía perfectamente lo que habían preguntado a Pedro, y por eso el Evangelio dice que al entrar Pedro a la casa, se adelantó Jesús a hacerle la pregunta. Esta pregunta pone en evidencia, lo primero, la divinidad de Jesús, porque el templo es la casa de Dios, la casa del Padre, y Jesús es el Hijo natural de este Padre. Al decir natural, lo que nos estamos refiriendo es que de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Dicho de una manera sencilla, Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, es Dios. Y por ser Hijo, pues está exento del pago del impuesto de la casa de su Padre. Pero, curiosamente, este Hijo amado del Padre vino precisamente a este mundo en obediencia perfecta a rebajarse mediante la kénosis para pagar, como ya referí, la deuda que tenía Adán y todos sus descendientes, que somos los hombres de todos los tiempos. No sé si ustedes se han fijado que en algunas imágenes de Cristo puesto y clavado en la cruz, ya sea en agonía o muerto ya traspasado por la lanza del soldado, se coloca al pie de la cruz unos huesos, una calavera. Esos huesos y esa calavera, que justamente ese monte, el Calvario, significa eso, el monte de las calaveras, pero esa calavera que se coloca al pie de la cruz de Jesucristo es la calavera de Adán, aquel viejo Adán que pecando nos empujó a todos a la desgracia de la muerte. Y sobre esos huesos de ese viejo Adán rebelde, soberbio, desobediente, se levanta en la cruz como el fruto bendito, el nuevo y definitivo Adán, Jesucristo, de cuyo costado abierto, muerto en la cruz, nacen los sacramentos, nace la iglesia. Jesús, pues, como Hijo del Padre Dios, dueño del templo, está exento del pago del impuesto. Pero Jesús, como digo, aprovecha todo para formar, para dar lección. Y por eso prácticamente pregunta, ¿piensas que yo, siendo hijo, debo pagar el impuesto de mi padre? Los hijos están exentos. Por eso la pregunta,
Sin embargo, Jesús no quiere escandalizar a nadie y también asume la responsabilidad del pago de ese impuesto. Hermanos, qué diferencia la de Jesús con nosotros que andamos buscando privilegios, andamos buscando ser exentos de este impuesto, de esta obligación, que yo porque tengo tal posición no voy a caer en esta ley para todos, que yo tengo que tener un trato especial, que yo no debo de hacer fila porque no soy igual que los que están allí. Qué diferencia la de Jesús, que se hace uno de tantos, pasa y asume con la condición de siervo, sin dejar de ser el Señor, el Hijo eterno del Padre. Hay principios y hay que mantenerlos. Repito, Jesús no debía pagar por ser el Hijo, pero también esta interpretación de la aplicación flexible de los principios puede ser a veces interpretada incorrectamente. ¿Cómo se puede explicar entonces la situación a los recaudadores? A ellos no se les puede decir, este es el Hijo y por lo tanto está exento. Hay que evitar discusiones, hay que irse por la vía más corta y menos conflictivo, hay que pagar, aunque a Jesús no le obliga por ser el hijo del dueño de la casa, que es el templo. Nosotros debemos tener ante nuestros deberes actitudes humildes y asumirlos sin estar buscando privilegios o preferencias, y menos estar siendo notados que porque tenemos tal o cual dignidad o corona o cargo, no voy a caer en el cumplimiento de esto, o la ley se dio para todos menos para mí y por lo tanto yo estoy libre del cumplimiento. No, hermanos, no es así. Tenemos que pedirle al Señor la humildad, porque aunque somos hijos también y por lo tanto somos libres, estamos metidos, imbuidos aquí en este mundo donde debemos de respetar las leyes y no hay como pasar por uno más de tantos. ¿Qué nos cuesta esta actitud? Nos cuesta muchísimo. Siempre queremos ser los notados, los que tienen el cuello más alto, y porque yo tengo tal o cual apellido o tal o cual trabajo, o porque soy el coordinador o porque soy el... Hermanos, la verdad es que ante Dios todos somos iguales. Y es cierto que todos tenemos la dignidad de ser sus hijos adoptivos mediante el bautismo. Pero aprendamos la lección. No hay como pasar desapercibidos. Y nos cuesta a muchos. Se vive más en paz y se vive más tranquilo cuando uno aprende por la humildad a tener un bajo perfil. Eso sí, haciéndolo no por estrategia de nuestra conveniencia temporal, que también se aplica, sino más bien por complacer a Dios, que se complace en los sencillos y en los humildes, y que nos enseña a ir enfilándonos como Él mismo lo hizo cuando se bautizó en el Jordán, cuando no buscó privilegios, cuando no se sentó en las sillas y en los sillones más grandes y principales de los banquetes, sino cuando, tomando la condición de esclavo, sin dejar de ser Dios, tomó la cruz, subió a ella para reconciliarnos a todos con su Padre. Resumiendo la enseñanza de hoy, seamos responsables en el cumplimiento que debemos hacer con las leyes civiles, con las leyes eclesiásticas y con todo aquello que busca el orden y la paz entre nosotros. Amén.